Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a dar inicio con la unidad número 2. En esta sesión en la que ustedes van a estar viendo dos aspectos o dos temas que van a ser parte de este proceso de esta semana y de la próxima. Les quiero dejar una breve explicación para que ustedes cualquier duda la hagan saber, y además de que la hagan saber, conozcan también el desarrollo de estas actividades que vamos a llevar a cabo. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio con lo que es el proceso del pensamiento. En esta unidad 2 viene una parte muy importante donde su trabajo pues va a ser un poquito más intenso y donde estos organizadores gráficos y esta unidad 2 va a ser parte de algo que van a delimitar ustedes con suma importancia en lo que es su desarrollo del proceso de tesis. Ustedes van a conocer diagramas, van a conocer mapas conceptuales, árbol de decisiones, cuadros sinópticos, entre otras características que van a estar manejando ustedes dentro de este desarrollo. Esta semana pedí hacerlo así para que las clases se les quedaran grabadas durante esta semana y durante la próxima. En estas 2 semanas ustedes van a trabajar todo esto. Asimismo, al finalizar el video voy a explicar cómo va a proceder para aquellas personas que quedaron reprobadas en la primera unidad, con algunas excepciones que también quiero marcar. Pues bien, vamos a dar inicio con lo que es el proceso del pensamiento. Y en el proceso del pensamiento, pues vamos a tener algo muy importante, una característica donde todos nosotros tenemos el desarrollo intelectual o la capacidad intelectual manejada de una misma manera. Es decir, que nuestro proceso manejado en nuestro interior es exactamente el mismo. El único problema aquí es cómo lo desarrollamos, cómo lo manejamos, qué es lo que nosotros queremos trabajarle al cerebro. Si a nosotros desde pequeños nos enseñaron a utilizar las matemáticas, a utilizar crucigramas, un cubo de Rubik, resolución de problemas, nos va a permitir a nosotros que nuestro cerebro esté en constante movimiento para poder generar este proceso de pensamiento con mayor detenimiento y quizás con posibles soluciones que nos den alternativas más prácticas a lo que nosotros estemos realizando. Ojo, hice una mención muy específica y muy característica. Todos tenemos la misma capacidad. Sí, a esto me refiero que mientras estemos dentro de un parámetro de normalidad que maneja nuestro IQ, todos tenemos este desarrollo. Está dividido en 3. Las personas que tienen el IQ bajo, la persona que tiene el IQ estándar y la persona que tiene el IQ que lo sobrepasa, o las personas as o superdotadas. Entre ellas pues tenemos a un Beethoven, a un Mozart, pues se me va, incluso puedo mencionarles de alguna niña que hace poco, bueno, no hace poco, relativamente a la edad de 10 años, fue diagnosticada como una niña genio, una niña as, porque manejaba ya estándares mucho más arriba de lo que maneja un IQ. Si no me equivoco, está entre 90 y 120. Quien sobrepasa ese número, pues obviamente ya está siendo un supergenio, una persona superdotada. Albert Einstein también era un personaje que pues manejaba estas características, ¿sí? Jean Piaget, este autor, nos dice que concibe el desarrollo intelectual del individuo como un proceso continuo de organización y reorganización de estructuras cognitivas, agrupadas en periodos. ¿Cómo es esto? Más o menos a lo que les comenzaba a explicar ahorita. Nosotros desarrollamos y nosotros delimitamos qué tanto queremos manejar, qué tanto queremos ser partícipes de este proceso o de este desarrollo, hasta dónde, hasta qué alcance. Esto es como, no sé, como la gasolina de un automóvil. Si un automóvil no tiene la suficiente gasolina, pues en algún momento se va a detener. Así sucede con el cerebro. Si nosotros no lo estimulamos de cierta manera y no le damos esas herramientas básicas para que éste desarrolle habilidades, cualidades,
aptitudes incluso, que genere el desarrollo cognitivo, pues obviamente nuestro cerebro va a ser más lento para generar ideas, más lento para desarrollar pensamientos y sobre todo para el manejo de posibles soluciones. Entre los elementos que nosotros podemos entender o comprender tenemos lo que es la inteligencia. Y este pues es un término que denota formas superiores de organización y de equilibrio de la estructuración cognitiva. La inteligencia se fortalece mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento, directamente asociadas a la activación de la mente o en el uso de procesos y operaciones mentales. O sea, todo volvemos a caer a lo mismo. Si yo utilizo matemáticas a diario, si yo utilizo las sumas constantes, las restas constantes o el manejo de algún crucigrama, la elaboración de esos jueguitos que están en el celular donde vas armando palabras, y si yo lo voy estimulando o simplemente agarro un libro para generar lectura constante a mi pensamiento, eso es lo que le voy a acrecentar. Dicen por ahí, y esto es totalmente verídico y está comprobado de forma científica, yo en alguna ocasión ya se los había mencionado, dicen por ahí que la forma más apta o la forma en la que nosotros como seres humanos nos desarrollamos y fortalecemos nuestro verdadero conocimiento es a través de dos maneras cuando no somos natos. La primera es a través del viaje, de viajar, de conocer, de indagar las diferentes culturas que existen, o también a través de la lectura. Nos dicen que el libro es un contenido que es una puerta totalmente amplia que nos lleva a horizontes y a características que nos permite a nosotros desarrollar este sentido. Entonces, la inteligencia, así como se los decía anteriormente, está procesada en nuestro cerebro de acuerdo a la alimentación que nosotros le generemos. Y esto nada más va a ser con algo bien simple. Sopas de letra, incluso la baraja, procesos como jugar continental, jugar un póker, jugar al ambicioso, los juegos del azar, estos procesos que nos dan a nosotros pensamientos y asociaciones para estimular a nuestro cerebro. Por otro lado, pues conocemos el desarrollo de habilidades para pensar y entendemos que se logra mediante la ejercitación disciplinada y sistemática de operaciones y procesos cognitivos. Identificar, describir, analizar, clasificar, generar analogías, manejar síntesis, generar inducciones, deducciones, todas estas habilidades nos permiten sistematizar los procesos cognitivos. Y a su vez, pues son un indicador de logro en el pensar consistente en la habilidad de transferir los procesos de manera natural y espontánea durante el manejo de la información. Esto está bien fácil y esto está bien padre porque nosotros asociamos. Cuando nosotros somos niños empezamos a reconocer y decimos, ya saben que siempre tengo a la mano una pluma porque pues es lo más básico para estar explicando y anotando aquí lo que genero con ustedes. ¿Cómo yo voy a saber o cómo va a procesar mi cerebro que esto es una pluma? Pues de una forma bien sencilla. Yo analizo y delimito y determino desde mi infancia que mamá me dice esto es pluma, pluma, pluma. Y comienzo. Ojo, viene el proceso de identificación. Hay plumas de diferentes colores, pero tienen que tener una característica muy especial que me permitan identificar. Y eso lo voy a generar a través de la observación. Puedo generar y saber que estos son unos lentes, porque estos lentes, pues, tienen, no sé, dos esferas o dos vidrios que me permiten colocarse a través de las orejas y voy asociando. Entonces ya describo. Yo cuando los tengo de forma presencial les digo, a ver si es cierto que realmente conocemos un objeto. Y ahorita, pues bueno, no los tengo para ponerles la dinámica, pero esto es algo bien sencillo. Si yo comienzo a describirles ciertas características de alguna cosa, de algún objeto, incluso de una persona, ustedes comienzan a asociar y comienzan a analizar y comienzan a clasificar. Reitero, primero observo, después describo cómo es la pluma.
Esta, en este caso, es negra, mide aproximadamente 10 centímetros, sirve para escribir, se utiliza un tapón. Esta es de plástico, tiene pues una punta con la que se escribe, tiene una tinta por dentro y comienzo a generar ya después un análisis. Ahora, luego la clasifico, la puedo clasificar desde el estilo por su grosor, la puedo clasificar por colores o por la tinta, ¿sí? Entonces, esto es lo que me va haciendo a mí en el cerebro, que determine y delimite qué es esto, qué es esto otro, y yo identifico. Por eso ahorita les decía, si viajamos, si leemos, si indagamos, créanme que el resultado de cualquier característica y de cualquier conocimiento lo van a determinar ustedes. ¿Cómo aprendimos a manejar? ¿Cómo aprendimos quienes trabajen a hacer las cosas de su trabajo? Quizás van a decir, la maestra es muy buena hablando, sí, pero a lo mejor soy muy torpe para ir a una mina y conocer los tipos de mina, los tipos de piedra, meterme a la mina, o sea, ¿por qué? Porque es una cosa que yo no practico, que es una cosa que yo no asocio. Simplemente mi cerebro la tiene delimitada y digo, no, 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 esto no es para mí, ¿sí? Entonces, en este proceso, lo único que le podemos generar al pensamiento es el hecho de delimitar qué es todo aquello que quiero conocer. Y lo importante de todo esto es estarlo estimulando. Por otro lado, Piaget también concibe el desarrollo intelectual del individuo como un proceso continuo de organización, de reorganización, de estructuras cognitivas y que se agrupan en periodos diferentes. Pues bueno, estos periodos aquí los van a ver ustedes. Según Piaget nos decía que existe el sensomotor y está ubicado en una etapa de 0 a 2 años. Es la transformación del niño desde sus respuestas reflejas hasta la aparición de las representaciones internas de los objetos. Es lo que les decía, o sea, por ejemplo, ellos ven un enchufe y ¿qué es lo que hacen los niños? Pues metían los dedos o todos metimos los dedos hasta que ya identificamos ya de forma visual, de forma verbal y de forma auditiva, este proceso el niño comienza a identificar. Por eso la mamá le repite, mamá, teta, agua, leche, y hasta que el niño no identifica estas características, ya pasa a la siguiente etapa. Tenemos lo que son las operaciones concretas, y operaciones concretas está basado de 2 a 11 años. Es cuando ocurre el pensamiento simbólico. Aunque al principio es más perceptivo que reflexivo y se desarrolla en el lenguaje verbal, al final se inicia el manejo de operaciones lógicas, la conservación, la reversibilidad, entre otras cosas. Es decir, lo que les explicaba ahorita, ya no nada más es teta y agua, ya estructuro quizás una oración completa y además analizo que si el agua que yo estoy bebiendo o la leche que yo estoy tomando está caliente, no la voy a tomar. Luego vienen las operaciones formales. En esta etapa nos manejamos entre 11 y 15 años y es prácticamente la culminación del desarrollo de las estructuras cognoscitivas. Se resuelven problemas hipotéticos y de razonamiento científico. Es cuando aparentemente en la escuela ya nos enseñaron a delimitar qué es el 2 más 2, qué es el 3 por 2, o que analizamos el costo de algún elemento o un objeto que nos gusta, que nos llama la atención y vemos o realizamos en definitiva operaciones que nos permitan a nosotros desarrollar y resolver estos problemas. O nos quedamos encerrados en la casa, no tenemos llave, tenemos que salir y al momento de salir decimos, a ver, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí ya estamos en una etapa de estructuras ya cognoscitivas. Bueno, como les decía ahorita, el primer elemento o el primer punto que nosotros vamos a desarrollar o que nosotros generamos es la etapa de la observación. Y pues bueno, en esta etapa de la observación se dice que es un proceso que consiste en fijar la atención en un objeto o situación para identificar sus características. Los datos o resultados de la observación son las características del objeto observado. La observación es un estímulo. Generalmente ocurre en 2 etapas.
la identificación de características y la combinación de características en un todo significativo. Y representa un acto meramente sensitivo, ¿sí? Es decir, no sé, voy a tomar mi teléfono, ¿sí? Si yo lo volteo, la característica que yo veo y que ya sé ahorita a mi edad que esto es un teléfono celular, al inicio no la conocía. ¿Qué hice de niño? ¿Qué hice a través del paso del tiempo? Observé, ¿sí? Y en este proceso me dice que necesito fijar la atención totalmente en el objeto, conocer las características y decir, ah, es un celular. Aunque yo vea de tamaños más grandes, más pequeños, con más cámaras, menos cámaras, con otras características, ya identifico, ya sé, ya le vi características esenciales que me permiten a mí determinar esta observación. Yo les puse en este caso una guitarra. ¿Pero qué significa eso? Que pues puede haber una guitarra de diferentes colores, tamaños, para diferentes puntos en específico, ¿sí? Por otro lado tenemos la descripción. ¿Y qué es lo que les decía ahorita y que les explicaba? A veces yo les pongo esta clase de forma presencial y les digo, a ver, descríbanme la pluma y descríbanmela durante 1 minuto. A los 10 segundos ya no saben qué decir, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros al describir tengamos la fluidez para drenar la idea suave y entender que aquí es de donde se me van a desarrollar todas las características que yo puedo generar. Miren, algo bien sencillo. Yo esta clase que ahorita estoy dando, sí la he dado en ocasiones anteriores, muchas ocasiones anteriores. Estas diapositivas que les presento van a decir, ustedes las preparó, luego las estudió, luego las leyó y luego esto. Quizás eso es lo que hacen comúnmente ustedes. Cuando no dominamos un tema, es difícil que tengamos la habilidad para describir, para desarrollar una exposición. Pues no, muchachos. Yo nada más las tomé y le puse grabar y aquí estoy grabando y aquí estoy explicando conforme voy leyendo, conforme voy generando lo del tema y conforme lo que me voy acordando. Pero yo les vuelvo a repetir, esto se genera a través de este proceso del pensamiento y del desarrollo que yo le dé como alimento. Me voy a acordar de anécdotas, me voy a acordar de libros, me voy a acordar de escenas, me voy a acordar de momentos, voy a quererles explicar una cosa y luego otra y voy a entender muchas, vaya, características diferentes. ¿Por qué? Pues bueno, porque tengo la habilidad para hablar y todos la poseemos. El problema es que no la utilizamos, ¿sí? En el caso de la descripción nos dice qué reflejar, cómo son las personas, los paisajes, las cosas, explicado oralmente o por escrito de acuerdo a sus habilidades. Habemos personas demasiado minuciosas. Por ejemplo, no tengo al alcance otra cosa más que mis lentes, pero por ejemplo, a lo mejor si yo le pregunto a alguien de ustedes, ¿qué son estos lentes? Pues alguien dice, pues tiene 2 palitos y 2 cristales y se ponen en las orejas para que puedan ver mejor con los ojos. Bueno, pues a lo mejor otra persona va a ser más minuciosa y me va a decir, desde el material que está hecho esta patilla, hasta el material que tiene aquí, quizás los rayones que se generan, no sé, el color, las 2 gomitas para ponerse en la nariz, características ya más delimitadas y más definidas. Pero eso depende de nosotros, de nuestro desarrollo y de nuestro procesamiento, de lo que yo genero para poder delimitar una descripción. Es como cuando vemos una película en el cine. ¿Qué tal está la película? Pues buena. Esa es una respuesta de alguien. Alguien más va a decir, buena, pero los efectos no me gustaron. Y otra va a empezar desde, no. Bueno, yo me senté. Y los títulos, no me gustó la letra pequeñita que se manejaba, sobre todo el color que generaba y etcétera, etcétera. Sí, entonces comienza a desarrollar toda la descripción de esta película. La descripción no es algo más que lo que nosotros generemos de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro proceso, en nuestro pensamiento. Por otro lado, tenemos las diferencias y las semejanzas. Las diferencias es algo bien simple. Tengo 2 teléfonos, este es blanco y este es azul. Tengo 2 plumas, esta es negra y esta es morada. Características físicas, ¿sí? Y en las semejanzas, pues si hago lo mismo, este es un celular, tiene 3 cámaras y este, aunque sea azul, también tiene 3 cámaras.
En esta pluma, esta es negra por fuera, esta otra que tengo acá es morada por fuera, pero las dos se escriben negro, ¿sí? Entonces, las diferencias se dicen que son distintos y las semejanzas en que se parecen. Obviamente identificando dos objetos similares. Y la comparación, que no tiene nada que ver con la semejanza, nos dice que es un proceso básico que permite establecer relaciones previas entre pares de características, de objetos y de situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un carro deportivo y acá tengo un carro de carreras. ¿Qué comparación voy a hacer? Pues bueno, es como cuando compramos un carro precisamente o compramos un teléfono celular y nosotros decimos, a ver, este celular tiene 13 megapíxeles en la pantalla frontal y este tiene 10. Las cámaras traseras tienen 64 y este tiene 48, pero el tamaño es así y el tamaño es así. Es resistente al agua, no. Comienzo a buscar las diferencias y las semejanzas y luego hago una comparación para buscar en una balanza cuál me conviene más de acuerdo a las necesidades que yo tenga. La definición, pues bueno, cuando yo ya otorgué a un objeto un significado y un concepto, voy a entender que estoy definiendo, ¿sí? Y la definición, pues, es una proposición o conjunto de cosas que reúnen las propiedades generales y diferenciadoras de algo material o inmaterial. Es mi concepto y es mi significado que le doy a una cosa, a un objeto, una persona, lo que sea. El análisis es un producto más minucioso y es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus propios o principios, perdón, y sus elementos. Ya somos más minuciosos, más detallistas. Ahorita les hablaba de los dos teléfonos celulares. ¿Qué punto es el que va a dar la clave para que yo en mi balanza de lo que quiero hacer en la comparación me genere este análisis real? Y bueno, la síntesis es prácticamente un escrito donde se denotan las ideas principales de un texto. Es decir, cuando yo ya observé, cuando yo ya describí, cuando yo ya comparé, cuando yo ya hice un análisis, cuando yo ya determiné una definición, puedo todavía de hacer una síntesis. Es decir, ser un poco más concreto de lo que yo quiero generar o de lo que yo quiero desarrollar. Y el contexto se refiere precisamente a todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que desarrolla, todo lo que estimula y todo lo que es parte de cada uno de nosotros para generar este conjunto de circunstancias que produce el mensaje, desde el lugar en el que estemos, desde el lugar en el que habitamos y desde el tipo de personas con las que convivimos. La clasificación es la acción o el efecto de ordenar o disponer por clases. Voy a tomar el ejemplo de esas tachuelas que ven en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, primero voy a clasificar para qué sirven y luego voy a clasificar por colores. Aquí están las blancas, aquí van las negras, aquí van las amarillas, las rojas, las azules y las verdes. Eso es clasificar. Ahora, también puedo clasificar los teléfonos. Puedo clasificar los teléfonos de alta gama, media gama y gama baja. Y también los puedo clasificar. Estos son Samsung, estos son LG, estos son iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos sirve para clasificar. Y pues bueno, tenemos lo que es el método inductivo y el método inductivo. Y esto nos dice que es el razonamiento en cuanto al inductivo. Es una modalidad del razonamiento no deductivo, que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza, ¿sí? El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Entonces, yo deduzco que por esto que conozco, que por estas características que conozco, esto es lo mejor, ¿sí? Yo necesito generar una modalidad en el pensamiento para, perdón, que yo pueda generar
pues las diferencias y las semejanzas. Supongo yo que hasta aquí no debe de existir ninguna duda. Esta es la primera parte. Es muy importante que ustedes van a ver a partir del día de hoy y el día de mañana un gran número de actividades a trabajar. La segunda les va a costar más trabajo que la segunda explicación, pero la voy a explicar también por este modo, me voy a adelantar para dejárselas listas, porque sí va a ser un trabajo en el que se lleven aproximadamente 2 semanas para realizarlo. Van a trabajar organizadores gráficos. Por lo regular, cuando les pongo yo esta actividad de los organizadores gráficos, siempre hacen una compilación como de 50 páginas, pero esta vez la vamos a hacer diferente. En la segunda parte del video que voy a grabarles ahorita, para que ya se adelanten a la siguiente sesión, van a encontrar ustedes lo que son los organizadores gráficos. Yo lo voy a explicar de forma muy general, pero ustedes lo van a delimitar y una de sus tareas va a ser la presentación, va a ser generar un organizador gráfico y lo van a ir desarrollando. Ojo, es uno por cada tema, es decir, son alrededor de 12 organizadores gráficos. Por eso me adelanté desde ahorita. En esta nada más van a llevar una sola tarea, ¿sí? Una o dos, no recuerdo, pero ahorita la anoto. Y de la otra sí son 12. Entonces, en esta segunda unidad, abusados porque se les van a juntar cerca de 20 actividades así en 2 semanas. Ahora bien, me voy a pasar a dejarles la explicación siguiente. Cuando terminen de ver este video a su hora clase, es decir, a las 2:50, ustedes van a tomar o van a realizar su lista de asistencia después de que yo suba el link y lo terminen de ver. Quienes pasen el presente después de las 3:40, automáticamente es falta, ¿sí? Se va a poner debajo del link en el comentario general que yo les voy a dejar listo. Primero voy a subir este y luego posteriormente voy a subir el otro. Para las personas que reprobaron la primera unidad, vamos a realizar lo siguiente. Si ustedes en la segunda unidad me responden y sacan una calificación arriba de 8 y tengo su asistencia arriba de 8, yo los voy a apoyar en la unidad número 1, generando un trabajo especial en la unidad número 2 para que se tome como su examen extraordinario. ¿Sí? Ojo, hay sus excepciones. Aquellos que de plano no entregaron nada en la unidad número 1, aquellos que de plano no están trabajando en la unidad número 2, aquellos que de plano no entraron a ninguna unidad, automáticamente esas personas van a tener que hacerlo de forma presencial y generando un examen. Esta oportunidad es solamente para aquellas personas que pues se les dificultó un poco ir generando las actividades de la unidad número 1. ¿Estamos? Entonces, esto es respecto a lo que es la explicación de la unidad número 1. Ahora, repito, esta es la primera parte, ¿sí? Voy dejando esto y las actividades. Y luego la segunda parte, ahorita la grabo y también se la subo. Igual, manejan su presente para, ojo, abusados, porque cada inasistencia, acuérdense que es de 5, entonces es esta y la de la próxima semana. Nada más para que le pongan atención. Les voy a dejar los 15 días para que ustedes acaben el trabajo. Que tengan buen día y aquí está la primera parte entonces. Nos vemos pronto.